Vamos a orar, continuar orando para entrar en la palabra del Señor y poder seguir aprovechando el tiempo. Amado Padre Celestial, hemos entrado con acción de gracias aquí a tu casa, hemos alabado, hemos adorado tu santo nombre, hemos ofrendado y hoy te venimos a pedir que continúes bendiciéndolo con la palabra, Señor. Por favor, haz que la podamos comprender en el Espíritu, que la podamos entender con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor, para que pueda dar fruto abundante al 100 por 1, Padre. Ayúdanos, te lo rogamos, ayúdanos, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Muchas gracias. Quisiera hablarles hoy de continuar un tema que estábamos hablando en la mañana. No pudimos transmitir porque tuvimos unas fallas técnicas, ¿verdad? Pero, tal vez si me lo apagas, ¿no? Pero hoy sí esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Dice la Biblia aquí en segundo libro de Samuel 18:24. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Ahora, para poder darme a entender de una mejor manera cuál era la función aquí, dice que David, por el lado adentro de su palacio, estaba sentado aquí a la puerta, ¿verdad? Yo me imagino que estaba así sentadito David, ¿verdad? Y dice que la Biblia dice que el atalaya eran los que se ponían aquí, ya sea uno aquí, uno allá. Entonces el propósito del atalaya era que él tenía que tener una visión de lo que los demás no tenían, porque él estaba arriba, ¿verdad? Y entonces él tenía un instrumento que se llamaba trompeta. Y entonces estas trompetas tenían que sonar, tenían un sonido específico. Si se acercaba el enemigo, haga de cuenta que sonaba tu, 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 ¿verdad? Si venía un amigo, ¿verdad? O sea, eran claves porque él no podía gritar de aquí para arriba, pero el sonido de la trompeta que él manejaba se entendía que era lo que venía, si venía un bien o si venía un mal. Entonces las puertas estaban cerradas. Y este era lo que se conoce como un atalaya. Era alguien que estaba vigilando. Para poder vigilar, él tenía que tener una buena visión, ¿verdad? Buenos ojos. Pero también tenía que tener un buen criterio para saber interpretar qué era lo que venía. Si era amigo o era enemigo, si era un ataque o era una visita. Y entonces me llama la atención porque de lo que él decía, se abría o se cerraba la puerta. O sea que este hombre, déjeme verlo de esta manera, era un salvavidas, ¿verdad? Porque el pueblo adentro de los muros estaba seguro. Ahí andaban comprando, viviendo, andaban teniendo su vida normal. Pero este hombre era fundamental en el reino. Entonces me llama la atención que la posición de este hombre es que estaba sobre la puerta para vigilar que la puerta se abriera o se cerrara según la condición más conveniente que fuera para ellos. Si venía mercancía, alimento, ¿se abría o se cerraba? ¿Qué dice usted? Se abría. Si venía el enemigo, ¿qué hacían? Se cerraba, ¿verdad? Entonces tenía que tener un buen criterio. Muy bien, él era el que informaba y hacía ver eso. Ahora, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, respecto a la atalaya da una diferente interpretación. Dice, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de la mano del atalaya. Entonces el atalaya tenía una responsabilidad tremenda,
porque si él veía venir la espada, él tenía que tocar la trompeta para que ninguno fuera herido. Porque si alguien era herido, Dios, óigame bien lo que le voy a decir, no le iba a demandar la sangre al que lo mató, porque era enemigo, pues. Iba a demandarle la sangre a la atalaya. Voy a poner un ejemplo de la actualidad. Hace un par de años pasó un tsunami en Chile. Y entonces, hermano, en la costa de las playas de Chile estaba un atalaya en un faro gigantesco. Y entonces él recibió la alerta de tsunami. Y entonces él tenía que avisarle a la población que había tsunami, pero no lo hizo. Y entonces vino el tsunami y arrasó a esa población. Y hubieron miles de muertos. Eso fue hace poco. Entonces mire la importancia que este atalaya tenía. Y entonces mire lo que sigue diciendo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ok, ¿a quién pusieron de atalaya? Al profeta Ezequiel. Diga conmigo, profeta Ezequiel. Okay. Mire, él era un atalaya, profeta y atalaya. Entonces, él tenía que decir lo que oía de la boca de Dios. Tenía que advertir al pueblo con esta función de atalaya, para que el pueblo abriera o cerrara las puertas. Amén. Ok, entonces estoy diciendo, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Entonces ahora el atalaya ya no es el que está, ya no es el soldado que está vigilante. Ahora el atalaya es el ministro de Dios. Y entonces el ministro de Dios, ¿a quién tiene que amonestar? Al impío, para que se aparte de su pecado, para que se aparte de su camino. Si el atalaya por pena, por miedo, por vergüenza, porque no se siente capaz, porque no le gustan los problemas, dice, ay, que el Espíritu Santo lo cambie y que el Espíritu Santo le hable, pues el Espíritu Santo para eso lo puso a uno, para hablar y amonestar. Entonces, si el ministro no amonesta al impío, por eso dice que hay que amonestar con espíritu de mansedumbre y humildad, ¿verdad? Porque uno también es hombre y uno no es Dios para juzgar a alguien. Pero la amonestación es decir, hey, hermano, hermana, está haciendo mal estas cosas y eso no le agrada a Dios. Eso es amonestar. Entonces, si uno no lo hace y si el impío muere por esa situación, la sangre, ¿a quién se la van a demandar? Al atalaya, al ministro, ¿verdad? Bueno, ahora yo, en este caso me pongo yo como ejemplo. Yo soy el atalaya de esta casa. Soy el ministro de esta casa. Y entonces dice aquí el versículo 9, pero si tú avisares al impío de su camino para que se apartara de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces la función de nosotros no es imponer ni es obligar a nadie. La función de nosotros como ministros, como atalayas, es sonar la trompeta y decir, esto está correcto, esto no está correcto, pero ya es decisión de cada uno de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos. Amén. Ok, entonces, bajo esta perspectiva, haga de cuenta que este muñequito ahora soy yo, ¿verdad? Y está parado ahí en la torre, vigilando. Y entonces, el sonido que hoy quiero dar con la trompeta que Dios me dio, que es esta mi boca. Fea, chiquita, pero bonita, ¿verdad, mi amor? Entonces, el sonido que yo quiero decir hoy es esto. Pueblo, ha llegado el tiempo de cerrar puertas. Tenemos que cerrar las puertas porque los días son malos y el enemigo ha montado ataque contra la iglesia. Esto no es un ataque físico, esto es un ataque espiritual y nosotros tenemos que cerrar las puertas para que el enemigo no pueda entrar. Dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, por eso se llama Lamentaciones este libro. A ver, ¿qué entiende usted por lamentarse? Arrepentirse, sí, está bien.
quejarse, llorar. ¿Sabe cómo entiendo yo por lamentarse más fácil? También agarrar un vaso de leche calientito, ¿verdad? Y estárselo tomando y de repente se le cae a uno y uno dice, ay, mi leche. Y ya no hay más en el refrigerador y ya son las 2 de la mañana, ¿dónde compra usted? ¿Verdad? Entonces lamentarse por algo que se perdió. Por eso se llama lamentaciones. Y todo lo que ustedes dijeron complementa esto. Entonces mire lo que dice acá. No creyeron los reyes de la tierra y no creyeron ninguno de los habitantes del mundo que pudiera entrar el adversario, que pudiera entrar el enemigo por las puertas de Jerusalén. No se imaginaron que el enemigo iba a entrar por las puertas de Jerusalén. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que el enemigo forzó las puertas o se las abrieron? ¿Qué piensa usted? Se las abrieron. Pero el enemigo y el adversario, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, se disfrazó como ángel de luz, disfrazó el pecado, y entonces ellos mismos le abrieron la puerta y entró. Ahora, el versículo 12 da la razón por qué entró los adversarios, y dice, a causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entraron? Por los pecados y por las iniquidades. Sí, dime. Muy bien esto, muy bien. Ahora, Nayeli dijo que es cuando, por ejemplo, permiten los tatuajes. Por ejemplo, si a mí alguien, el jovencito que está sentado allá, me dice, pastor, me quiero tatuar Juan 3:16 aquí en mi corazón. ¿Es bíblico, pastor? ¿Es bíblico? Entonces yo le tendría que decir, ¿cuál es tu motivación de tatuarte? ¿A quién has visto que se ha tatuado? ¿Por qué quieres imitar a alguien que se ha tatuado? ¿Estás imitando a un deportista? Lo que pasa es que no puedes tatuarte al diablo que él carga en la espalda porque quieres tatuar Juan 3:16. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Amonestarlo con la palabra, ¿verdad? Y decirle que eso no es correcto, porque el cuerpo, ¿a quién le corresponde? Pero más específicamente, al Espíritu Santo, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dice que la Biblia dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros y nuestro cuerpo no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenece a Dios. Entonces tenemos que cerrar puertas, no dando permisos y no, hermano, no portándose muy blando. Porque cuando uno se porta blando, está el problema. Mi hermana publicó algo en Facebook que yo la molesté y le dije, oye, ¿esta dedicatoria para quién es? Porque resulta que había un cuento que relatan que había una madriguera de conejitos. Y entonces la mamá coneja tenía sus 4 conejitos, esos rosaditos bien bonitos. Y de repente llegó la víbora a tocarle la puerta. Y le dijo, señora coneja, estoy solita. Señora coneja, estoy en problemas, déjeme entrar. Y la señora coneja se le hizo de pollito su corazón, ¿verdad? Y le abrió la puerta a la víbora. Y entró la víbora. ¿Y qué si cuando la coneja se descuidó? Picó al primer conejito. Y cuando la coneja dijo, de los 8 que tenía, solo me quedaban 7, ¿verdad? Y entonces la víbora le pidió perdón a la coneja y la coneja le volvió a perdonar y le volvió a comer otro conejito. Y así iba. Entonces, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que saber cerrar las puertas, pero no pensando con el corazón, ni con el hígado, ni con la mente, sino que tenemos que saber cerrar las puertas con la guianza y el temor del Espíritu Santo. Ahora, mire este pasaje que está acá. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo? En público.
Ok, entonces yo vengo a decirle algo de parte de hoy. Hoy de parte de Dios. Voy a hacer aquí mi castillo. Y entonces le voy a decir lo siguiente. Es tiempo de cerrar las puertas porque es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Hubiera puesto tiempo de orar, para no orar tiempo, ¿verdad? Mejor lo voy a corregir. Es tiempo de orar. Y ahora le voy a hacer una pregunta yo a usted, pues no me la vaya a contestar, por favor. Tiempo de orar. Ahora, nosotros tenemos que orar, porque el adversario, el diablo, ¿cómo anda? Como león rugiente viendo a ver a quién devora. La hermana Tere decía hoy en la mañana, el que no ora, se lo devoran. Y tenemos que orar. Pero para poder orar, hoy yo estoy parado aquí. Yo estoy parado aquí, con mi trompeta, que es este micrófono, porque es una trompeta espiritual la que yo tengo, por supuesto. Y le digo, pueblo bendito de Dios, es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Pero para poder orar hay que cerrar puertas. Tenemos que cerrar las puertas. Tiene que ser una oración en donde yo le dedique tiempo a Dios. No puedo decir, Señor, voy a orar haciendo tal actividad. Se puede, sí se puede, pero la oración más efectiva es cuando yo me aparto para Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el Señor Jesús se apartaba para orar. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo, pero cuando uno tiene una gran necesidad de amar y de encontrarse con Dios, uno aparta el tiempo para poderse buscar con el Señor. Entonces tenemos que cerrar puertas para poder orar, porque si nosotros tenemos puertas abiertas, el enemigo nos va a quitar el tiempo para poder orar. Y entonces nada vamos a poder recibir. Dice la Biblia que la oración y la palabra santifican. ¿Cuántos queremos ser santificados? Entonces ahí está la oración. Ahora, otro pasaje que le quiero decir en estos momentos. Vamos a ver. Por ejemplo acá. Mire qué tremendo problema tenía voy rápido porque esto lo dije en la mañana. Qué tremendo problema tenía esta mujer, porque dice la Biblia que el acreedor había llegado a buscar, porque el siervo de Dios había fallecido endeudado, y entonces el acreedor había llegado por los 2 hijos que ella tenía. Y entonces viene el profeta Elías y le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, solo tengo un poco de aceite. Solo esto tengo, no tengo más. El aceite en aquel tiempo servía para muchas cosas, para encender las lámparas, para hacer la comida y para negociar. Y el que tenía aceite tenía feria. Y entonces nosotros, ya estoy sintiendo frío, y usted también, ¿verdad? Muy bien. Y entonces nosotros tenemos que entender algo hoy, que esta mujer tenía un gran problema económico muy fuerte, pero que se había llegado al acreedor para presentarse ante ellos. Y solo imagínense, pues, era tan grande la deuda que ella no tenía cómo pagarla, que el acreedor le quería robar a sus 2 hijos, para que los hijos trabajaran toda su vida como esclavos para él, para pagar la deuda que el siervo de Dios había dejado. Y entonces entra el profeta y le dice, consigue vasijas y no pocas, y vas a hacer lo siguiente: luego de que tengas el montón de vasijas, entra en tu casa, cierra la puerta detrás de ti y detrás de tus hijos, y vierte el aceite en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte, porque la primicia, ¿a quién le corresponde? A Dios. Aquí podemos ver el ejemplo del diezmo y la ofrenda. Ella la apartó en medio de la gran necesidad, y entonces dice que ella se apartó de él, o sea, terminó de hablar con el profeta y cerró la puerta detrás de sí y detrás de sus hijos. Entonces ella cumplió la instrucción perfectamente. Lo que el profeta le estaba diciendo era lo siguiente: si tú cierras la puerta, vas a ver el milagro de Dios. Si tú cierras la puerta tuya,
y la puerta de tus hijos, vas a ver el milagro de Dios. Porque ahí se tenía que cortar una maldición generacional, una maldición ancestral, que el papá le había abierto la puerta a un acreedor y ahora el acreedor había llegado a esa casa para destruir a los hijos. Y entonces dice que ellos le llevaban vasijas a la mamá y la mamá las llenaba, pero se le acabaron las vasijas y el profeta le dice, usted puede leerlo ahí en su casita, el profeta le dice, ahora vende todo el aceite. Pero ella se quedó con su vasija que tenía, ¿ok? Vende todo el aceite, paga lo que debes y vive con los demás. Pero el profeta le dice, paga a tus acreedores. Pero ella le dijo, el acreedor vino. Pero el profeta le dijo, tú no tienes un acreedor, tú tienes muchos acreedores, muchos espíritus que están reclamando derechos. En la mañana decíamos, ¿por qué te pusieron el nombre que te pusieron? Puede ser un derecho. Si te consagraron a un santo, si, eso podría ser un derecho. Y entonces nosotros tenemos que cerrar las puertas, pedirle a Dios qué puerta está abierta y cerrarla para que empiece el milagro. Cuando uno cierra la puerta, empieza el milagro de Dios. Entonces, el segundo punto que yo diría aquí es que al cerrar las puertas, este es tiempo de cerrar las puertas para que podamos ver los milagros de Dios. ¿Usted está necesitado de algún milagro? Yo también. Pero tenemos que cerrar la puerta, porque si no está cerrada la puerta, el enemigo entra y estropea todo. Ahora, mire qué impactante. Cuando ella terminó de vender todo el aceite, le pagó a los acreedores y entonces ella ahora tenía aceite, tenía feria y era feliz como una lombriz, para que rime, ¿verdad? Ella era feliz, o sea, se le había cambiado el panorama, pero la instrucción del profeta fue, el problema aquí es que hay puertas abiertas y entra la potestad llamada acreedor, y ahí es cuando nosotros tenemos que cerrar la puerta. Ok, ahora mire este otro, Génesis 7:15, el diluvio de Noé. Hermano, Noé le predicaba a la gente, va a llover, va a llover, va a llover. En aquel tiempo no llovía, sino que un vapor salía de la tierra y la gente no creía. Pero me llama la atención, hermano amado, que los que sí creían fueron los animales, los que sí creyeron los animales. Yo le decía a los hermanos, ¿cómo puede ser que una jirafa sí pudo creer más que un humano? ¿Cómo puede ser que un hipopótamo pudo creer más que un humano? Hermano, los únicos humanos que entraron fue Noé, doña Noecita, sus 3 hijos y sus tres nueras. De ahí para allá, ninguno. Ahora, ¿cómo calificaríamos como pastor a Noé? Cualquiera le diría humanamente, Noé, fuiste un fracaso como pastor. Ninguno se convirtió. Mire qué tremendo eso, ¿verdad? Pero Noé cumplió con la instrucción. Y entonces dice la Biblia, entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios lo había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de ¿quién? Detrás de Noé. Pero ya había entrado su familia. Y cuando Noé entró, recuérdense que el arca iba a ir a una inundación. Tenía que tener un tipo de impermeabilización muy grande. Noé no la podía cerrar porque era una puerta donde habían entrado los animales. Tenía que ser una puerta grande, ¿no? Y entonces no se podía cerrar de adentro. Se tenía que cerrar de afuera para adentro. Y entonces Dios la cerró. Entonces, como este es tiempo de cerrar puertas, yo podría decir que cuando nosotros obedecemos a Dios y somos fieles, Dios cierra la puerta tras nosotros para que la destrucción no nos alcance. Y por eso dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Recuerde que
Aquí estaba Noé, y aquí estaba la esposa de Noé, y aquí estaban sus hijos, Sem, Cam y Jafet, así se llamaba. Pero ellos tenían esposa. Ahora, ¿las esposas eran familiares de Noé o no? ¿Eran familiares de Noé las esposas, sí o no? ¿Eran consanguíneamente o no? No. Entonces imagínense cuando alguien le obedece a Dios, por la obediencia de este hombre, fue salvo él, su esposa, sus hijos, en sí fue salvo él y toda su casa. O sea que este es tiempo de cerrar puertas. ¿Cómo es tiempo de cerrar puertas? Obedezcamos a Dios, seámosle fiel a Dios, porque hay puertas que nosotros no podemos cerrar, que tiene que ser Dios el que las tiene que cerrar. Porque, por ejemplo, usted no sabe qué puerta abrió su bisabuelo, porque Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Usted no sabe qué puertas pudo haber abierto su bendito papá o su bendita mamá en una ignorancia. Porque si ellos hubieran conocido el evangelio, seguramente no lo hubieran hecho. Pero como Dios no nos mandó a juzgar a nuestros padres, sino nos mandó a amarlos y a respetarlos, entonces lo que nosotros no hemos podido hacer, como no sabemos qué fue lo que ellos hicieron, tenemos que decirle a Dios que sea Él el que cierre esa puerta. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermano. Este es tiempo de obedecer a Dios. Diga conmigo, este es tiempo de obedecer a Dios. Ok, ahora mire este otro. Génesis 4:7. Dios hablándole a Caín. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces aquí yo digo algo, para cerrar la puerta, nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa? ¿Ah? Que hacer el bien, muy bien. Dice la Biblia, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque si yo no hago el bien, entonces dice que el pecado está aquí echado. Lástima que no puedo dibujar animales, ¿verdad? Pero está aquí echado. ¿Dónde eso se puede? ¿Aquí? Esta. Pero un animal, pero ¿y cómo dibujo un animal? Aquí, vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí este dragón. Mire qué bonita la tecnología, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo lo quito? Ahí está. Entonces, ahora pongo nomás el lápiz, gracias hija. Mire, según yo que no lo tocaban ellos esto, ¿verdad? Entonces aquí está el pecado. Mire, puse el dragón porque el dragón es figura de ¿quién? Del diablo, ¿verdad? Entonces, el pecado yace a la puerta. Entonces, a Dios le está diciendo aquí a Caín, cierra la puerta. ¿Cómo se va a cerrar la puerta? Haciendo el bien. Porque el pecado te codicia. Y esta palabra yace, dice, agazaparse con todas las cuatro patas encogidas, como un animal reclinado. Yo creo que en vez de dibujar a un dragón, pero ¿cómo dibujo un león? Vamos a ver aquí. Espérame, vamos a ver aquí. Salió un tigre, ¿verdad? Aquí está el león. Muy bien. Ok, entonces ahí está el león. Y el diablo anda como león rugiente, pero está echado. Note que, a ver, si usted mira a un león que anda para arriba y para abajo, usted ve el león ahí y usted se va. Pero el león cuando se echa y se pone así agazapado, es porque va a cazar, ¿verdad? Está observando a qué hora se sale del camino la gacelita solita y ¡fua! Se le cae encima y se la come. Entonces, si haces bien, Caín, la puerta se va a mantener cerrada. Pero si haces el mal,
La puerta la vas a abrir y el diablo te va a agarrar. Dicho y hecho. Caín no resistió al pecado. Agarró a su hermano Abel, se lo llevó al mundo y lo mató. Este es tiempo de hacer el bien. Aprender a hacer lo bueno, congregándonos, leyendo la escritura, escuchando la palabra. Pero para aprender a hacer el bien, usted tiene que aprender de dejar de hacer, tiene que parar de hacer el mal. Porque, a ver, es como que usted agarre este vaso de agua y le eche agua limpia y agua sucia al mismo tiempo. Aunque usted le eche agua limpia junto con agua sucia, el agua es imbebible, ¿verdad? Tiene que detenerse el agua sucia y solo echarle agua buena, para que entonces la podamos beber, así como yo. ¿Cuántos queremos dejar de hacer el mal? Tenemos que aprender a hacer el bien. Ahora, mire este otro pasaje. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Okay, aquí vamos a entender algo. Recuerden que Lot se había separado de Abraham. Su cobertura. Se había ido sin cobertura Lot. Y dice la Biblia que Lot fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Sodoma, haga de cuentas que es como que usted fuera a Las Vegas a las 10 de la noche. Y usted anda caminando ahí y es el peor error que un cristiano puede hacer, de caminar por Las Vegas, porque tanto hombres como mujeres andan en traje de Adán y Eva. Ay, sí, tremendo. Son terribles esos lugares. Entonces resulta que Dios había dictaminado destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios dijo: por amor a Abraham voy a salvar a Lot. Y envió 2 ángeles. Y entonces los ángeles no querían entrar a la casa de Lot, porque la casa de Lot era un desastre. Pero al final Lot los convenció y los entró a la casa. Cuando los habitantes de Sodoma lo supieron, dijeron: sácalos para que los conozcamos. Pero no quería decir: ¿qué tal? Buenas noches, don Ángel, soy fulano de tal. No, no era ese tipo de conocimiento. Era un conocimiento de índole sexual el que ellos querían hacer con los ángeles. Ahí le voy a decir por qué. Mire lo que dice aquí el versículo 4, el versículo 6. Entonces Lot salió a la entrada y cerró la puerta tras sí, pero Lot la cerró mal. A ver, haga de cuentas de que esta es una puerta imaginaria la que voy a abrir ahorita. Entonces vino Lot y cuando le estaban tocando la puerta, él salió. Y cuando los hombres le dijeron: sácalos porque queremos conocerlos, entonces vino Lot y cerró la puerta y se puso así, pero se salió él. Exactamente. Se salió él ahí. Y entonces dijo: hermanos míos, mire, ya se había hecho hermanos de los de Sodoma, estaba en la calle Lot. Os ruego que no obréis perversamente. Por eso es que ellos no los querían conocer, solo de hola, ¿cómo están? Pero una perversión tremenda. Por eso es que Dios mandó fuego sobre esas 2 ciudades. He aquí, ahora tengo 2 hijas, dice Lot, que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y hacéis con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres que se han amparado bajo mi techo. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que las hijas de Lot se sentían amadas o no se sentían amadas ahí por su papá? Por eso es que después lo emborracharon. Pero mire el panorama. Recuérdese que Lot estaba así. Y mire lo que Lot estaba ofreciendo a sus hijas. Y él dice: ustedes son perversos, y les estaba ofreciendo a sus hijas. Eso es tremendo. O sea, que quiere decir que la casa de Lot a lo mejor ya ni puerta tenía, porque ya estaba toda atrofiada la puerta. Por eso es que cuando él la cerró, como no se podía cerrar bien, se salió él para detener a los sodomitas. Y entonces dice aquí la escritura: mas ellos dijeron: hazte a un lado. Por eso es que él estaba afuera de la puerta. Hazte a un lado. Y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez.
ahora te trataremos a ti peor que a ellos. O sea, si no te quitas, Lot, también te vas a ir feo. Y aconteció y acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, a punto de romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Por eso es que Lot estaba afuera así. O sea, Lot no podía cerrar la puerta porque había entregado derechos, tenía puertas abiertas a la perversidad. Y Dios lo quería rescatar. Y Lot, hermano, no podía. Él quería cerrar las puertas, pero no podía. Por eso él se salió. Él quería hacerlo humanamente. Pero vino Dios y envió su ayuda. Agarraron a Lot. ¿Cómo? Mire, el ángel abrió la puerta, agarró a Lot y lo metió. Y dice la Biblia que los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada, tratando de hallar la puerta. Entonces vinieron los ángeles e hirieron con ceguera a los perversos. Y entonces los perversos así, mire, ciegos, ya no pudieron hallar la puerta. Ahí hubo un poder angelical que cerró las puertas. Por eso dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros, que hemos de heredar la salvación. Acompáñeme a Hebreos 1 para que usted lo pueda leer conmigo. Vamos a ver, solo que se termine de... Ok, vamos a ver. Vamos a ver, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre y él será mi hijo. Ok, vamos a ver. Ciertamente de los ángeles dice Dios, el que hace a sus ángeles espíritus, diga conmigo espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Mire qué impresionante, ¿verdad? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea que cuando usted quiera adorar a Dios, dígale, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Usted puede adorar a Dios con la palabra. Y entonces mire, voy a seguir aquí, porque aquí lo están adorando, ¿verdad? Vamos a ver acá. Entonces mire, aquí, pues a cuál de los ángeles, versículo 13, dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién de los ángeles dijo Dios eso? A ningún ángel. ¿A quién se lo dijo? Al Señor. No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son herederos de la salvación aquí? Ok, entonces este es tiempo de cerrar puertas, pero Dios viene con una manifestación angelical a cerrar, a ayudarnos a nosotros a cerrar puertas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo completamente perverso. Entonces Dios, este es tiempo de cerrar puertas, y entonces Dios envía ayuda angelical, ángeles de parte de Dios que nos vengan a ayudar para cerrar las puertas, hermano, para sacarnos de Sodoma. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es hacer caso, porque Lot no hizo caso. Los ángeles dijeron vámonos, bueno, no se querían ir hasta que los ángeles los agarraron de la mano. A ver, Lot tenía 2 hijas, él y su esposa. Vamos a ver aquí, solo para poder comprender. Aquí estaba Lot, muy bien, aquí estaba doña Lota, ¿verdad? Y aquí estaban sus hijas, las Lotías, ¿verdad? Lotía 1 y Lotía 2. Ok. Aquí tuvo que haber pasado
algo muy, muy grande. Que los ángeles, eran dos ángeles, ¿verdad? Los agarraron de la mano y los sacaron. Entonces yo lo que creo es lo siguiente, que aquí, perdone que haga el ángel así, ¿verdad? Pero es para diferenciar. Aquí se puso el ángel y agarró a las dos niñas. Y aquí se puso otro ángel y agarró a los dos. Y los sacaron. Cuando los sacaron de la destrucción, pues los soltaron y ellos empezaron a caminar. Y esta mujer volteó a ver atrás y se convirtió en estatua de sal. Y dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Pero cuando la sal se vuelve insípida, para lo único que sirve es para ser pisoteada. Entonces, y estas dos niñas llevaban vino, pues esa es otra historia, ¿verdad? Entonces imagínense que Dios los tuvo que sacar obligadamente. Entonces, Dios va a enviar ángeles a favor nuestro, a ayudarnos. Pero nosotros tenemos que dejarnos ayudar. Porque hay puertas, hermano, mire, hay puertas que nosotros hemos intentado cerrar con nuestras propias fuerzas y no podemos. Entonces Dios, hay que decirle al Señor, Señor, envía ayuda desde el santuario, envía ángeles por favor a cerrar esta puerta. ¿Sabe qué le estoy tratando de decir? Que hay situaciones difíciles que usted no comprende, hay situaciones difíciles que usted no entiende. ¿Cómo es que siguen pasando si usted está ahora en la iglesia, si usted está ahora buscando a Dios y ya no sabe qué hacer? Ya Lot, aquí estaba Lot parado, y a Lot ya no podía contener a los perversos, le estaban rompiendo la puerta. Tuvo que venir la ayuda. Por eso es que este es tiempo de decirle al Señor, no de orarle a los ángeles. Yo no estoy diciendo que hay que orarle a los ángeles, porque los ángeles no son Dios. Los ángeles son ministradores para nuestro servicio. Diga, para nuestro servicio. Pero no son nuestros sirvientes. Son sirvientes de Dios, que nos vienen a ayudar a nosotros. Entonces nosotros necesitamos ayuda angelical, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, este va a ser el último que voy a tocar ahorita, y con este me voy a quedar. Con esta explicación, pues no crea que este es el último versículo, ¿verdad? Éxodo 12:22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta mañana. Esta era la 10ª plaga sobre Egipto. La 10ª plaga era que Dios iba a enviar a un ángel destructor a matar a todo primogénito, de humano y de animal. Pero el destructor no iba a entrar a la casa donde estuviera la sangre del cordero en el dintel y en los postes. ¿Quién es el cordero? Cristo. Muy bien, aquí está hablando de cómo Cristo, esto figura al Señor Jesucristo. Ahora dice el versículo 23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Ok, entonces este es tiempo de cerrar las puertas. Este es tiempo de que nosotros, mis amados hermanos, consagremos nuestra casa a Dios, la dediquemos a Dios, identifiquemos nuestra casa que somos cristianos, porque la sangre del cordero era la identidad de que estos eran del pueblo de Dios. Entonces los vecinos tienen que saber que usted es cristiano, no porque usted lo ande diciendo, sino porque ellos lo tienen que ver. Tienen que tener un buen testimonio. La sangre de Cristo. Por eso todas las noches antes de acostarse usted diga: Padre, rociamos tu sangre preciosa en el dintel y en los postes de las puertas y ventanas de mi casa. Porque, hermano, en las noches dice la Biblia que cuando el sueño profundo cae sobre el hombre, un espíritu malo pasó sobre mí, dijo Job, ¿verdad? A la par mía. Ahora, ¿qué iba a destruir este ángel destructor? A los primogénitos. Ahora mire pues, y los primogénitos son la primicia, ¿verdad? Y aquí dice en el versículo 12:
porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal. O sea, nosotros tenemos que ser consagrados, tenemos que tener una señal. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré por vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros. No solo la plaga de la destrucción de los primogénitos, sino que ninguna plaga va a venir a tu casa. Cuando tenemos cerrada la puerta con la sangre de Cristo, ninguna potestad espiritual y ninguna plaga entran en nuestra casa. Porque si tenemos la sangre de Cristo es porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque la sangre de Cristo fue derramada por todos nuestros pecados, ¿verdad? Y hemos sido redimidos por su sangre, comprados por su sangre, limpiados por su sangre, santificados por su sangre y purificados con su sangre. Que sí que nos arrepentimos, nos convertimos al Señor. Amén. Ok, entonces en la Biblia hay un montón de primogénitos que fueron atacados por el destructor. Por ejemplo, Caín fue atacado por el destructor. Ismael fue atacado. Ismael era el primer hijo de Abraham, entonces era el primogénito de Abraham. Fue atacado por el destructor. Esaú era el primogénito de Jacob, fue atacado por el destructor. Rubén era el primogénito de Jacob y fue atacado por el destructor. Y Amón era el primogénito del rey David y violó a su hermana Tamar. Y entonces tuvieron sustitutos. El sustituto de Caín fue Abel, pero como lo mató, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamaba Set. El sustituto de Ismael fue Isaac, ahí está, ¿ves? Sentado, ¿verdad? El sustituto de Esaú, Jacob. El sustituto de Rubén, Judá, porque de ahí viene nuestro Señor. Y el sustituto de Amnón, Salomón. Entonces mire la potestad. Pero ahora el Señor Jesucristo, por eso vino a morir para redimir. Y entonces dice la Biblia, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el destructor no puede destruir a este primogénito, porque este primogénito, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, tal vez tú tienes datos, hay un versículo de la Biblia que dice que no os habéis acercado al monte de Sinaí, o poder a la congregación de los primogénitos. Entonces nosotros, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo vino como primogénito para destruir. Ahora, yo le quiero decir una cosa. Por ejemplo, hermano George, ¿usted qué número de hermano es? ¿Qué número de hermano es? ¿Ah? El 9. Miren, el 9. Entonces el hermano George no es primogénito, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa no es primogénita. Yo tengo la bendición de sí ser primogénito, ¿verdad? Primer hijo de mi papá, primer hijo de mi mamá. ¿Ok? ¿Ah? Usted es la primera, ¿verdad? Perfecto. Ahora, pero espiritualmente, todos los que estamos aquí somos primogénitos. Ahora, perdóneme, el primogénito es el Señor. Entonces nosotros ya no tendríamos que ser primogénitos porque el primogénito es Él. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, Nayeli? ¿Lo encontraste? Está, te voy a decir dónde, vamos a ver si lo encuentro yo aquí. Hebreos 12:23. Sí, ese es. Pero léelo desde el 22, por favor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dale. A Dios el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya. Seguir leyendo. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Espérame, no te movas de ahí. Ahora, mira algo bien tremendo, pues. Hay una congregación, ¿cómo se llama la congregación de allá arriba? ¿Cómo se llama? La congregación de los primogénitos. Voy a poner aquí, congregación de los primogénitos. Ok. Mire qué importante. A la congregación, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. O sea, a todos los que estamos aquí. Porque Jesucristo es el primogénito y nosotros somos primogénitos en Él. Amén. Ok, nos hemos acercado ¿a qué? A volver a leer desde el principio. Sí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Espérame, monte de Sión. Mire cómo se llama esta congregación. Monte de Sión, ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial. Esta ciudad se llama Jerusalén la celestial. Ajá, ¿qué más? A la compañía de muchos millares de ángeles. Oh, miren lo que hay aquí. A la compañía ¿de quién? De muchos millares de ángeles. Millares de ángeles, hermano. Millares de ángeles. Ok, los ángeles, ¿qué dijeron? ¿Qué dijimos que era para nosotros? Ministradores. Espíritus ministradores, ayudas, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ok, entonces esta congregación de los primogénitos son los que estamos inscritos en el libro. ¿Cómo se llama ese libro? De la vida. De la vida, muy bien. De la vida, ¿qué más? A Dios el juez de todos. Ok, mire quién es el dueño de esa congregación. Dios. Ajá. ¿Dios qué? ¿Dios dice? El juez de todos. Dios el juez de todo. ¿De todos o de todo? De todos. De todos, ajá. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Oh, espíritus de justos. Hechos Perfectos. Mire qué tremendo, hermano. Hechos perfectos. A ver, ¿quiénes son esos espíritus de los justos? Nosotros. ¿Ah? Sí, pero esos espíritus de los justos son todos los que nos han antecedido a nosotros, que están inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces nosotros, estando aquí en la tierra, nos podemos acercar a esta congregación. Por eso es importante congregarnos, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque ahorita, aunque usted no lo ve, nosotros estamos haciendo este culto aquí, en la avenida D56, entre CAE y KJ, en la colonia Arcoíris, pero en realidad espiritualmente no podemos ver, pero tenemos una miríada de ángeles alrededor nuestro. Esa es la verdadera congregación. Por eso la importancia de congregarnos. ¿Qué más dicen ellos? A Jesús el mediador del nuevo pacto. Ay, mire hermano, Jesús el mediador del nuevo pacto. ¿Qué más? Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y a la sangre rociada. Aleluya. Porque por medio de esta sangre nosotros hemos sido salvos. A la sangre rociada, ¿verdad? ¿Qué más dice? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba de la tierra. Mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Ok, mire qué tremendo eso. Entonces, pueblo bendito de Dios, para que no entre la destrucción y la plaga a nuestra casa, tenemos que poner una señal espiritual. La sangre de Cristo, usted no la carga en la mano. Y yo no tengo un botecito aquí de decir, ¿cuántos quieren la sangre de Cristo? A 20 pesos la gotita, ¿verdad? No, esto es espiritual. Porque el mundo, hermano, con el que nosotros luchamos no es contra la carne ni contra sangre,
sino contra principados, gobernadores, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso es que nosotros tenemos que rociar la sangre preciosa en el dintel y en los postes para cubrir nuestra casa, pero también en nosotros, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Eso es cerrar puertas. Esa es la forma espiritual de cerrar las puertas. Bueno, todo esto que le he podido hablar ahorita, ¿verdad? Todo esto que dice acá. Entonces yo, como un atalaya, me estoy parando de aquí y decirle a ustedes que en primer lugar es tiempo de orar. Segundo lugar, hay un adversario que se llama los acreedores, que quieren, mire, alguien que tiene problemas con los acreedores no puede pensar, no puede tener paz. ¿Está preocupado o no? ¿Está angustiado o no? Pero entonces por eso es que es tiempo de cerrar las puertas para poder recibir los milagros de parte de Dios. Porque Dios te va a ayudar y me va a ayudar a mí para vencer toda potestad del acreedor, porque Él va a dar la provisión. Diga conmigo, Dios me va a dar la provisión. Aleluya. También tenemos que obedecer a Dios. Porque si no obedecemos a Dios, hermano, y hacemos lo que hicieron el tiempo de Noé, hermano, nunca se van a cerrar las puertas y entonces ellos fueron destruidos. También tenemos que hacer el bien. La forma de cerrar las puertas es que yo tengo que hacer el bien, sin mirar a quién. Ora por tus enemigos, ama a tus enemigos. Si tu enemigo te pide un vaso con agua, échale veneno y así sales del problema de una vez, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si tu enemigo te pide comer, dale. Si está desnudo, vístelo. Hazle el bien. Dios te quiere enviar también ayuda angelical, porque tú no estás solo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque más son los que están conmigo que los que están en contra. Jesse estaba temblando de las piernas así, hermano, porque el ejército los había sitiado, y miraba a él a Eliseo silbando, hermano, tranquilo, y le dice: mi señor, ¿por qué está usted tan relajado si el ejército nos ha sitiado? Y entonces vino Eliseo y le puso las manos en los ojos y le dijo: Padre, ábrele los ojos a este hombre para que mire que no estamos solos. Cuando él los abrió, vio una compañía, un ejército angelical tremendo. Ese ejército es el que Dios pone a tu favor para guardarte y para cuidarte. Pero a veces nosotros, de tan afanados que estamos, no nos damos cuenta que Dios nos ha librado, nos ha cuidado de muchas cosas. A veces renegamos y decimos: ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó lo otro? Pero Dios sabe por qué permite las cosas. Entonces este es tiempo de cerrar puertas. ¿Por qué no se pone de pie? Habían otros aquí, pero usted ya tiene hambre. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Deja esta y te venís. Sí. Vamos a orar y a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a cerrar las puertas. Auxílianos, papito lindo, por favor, a cerrar las puertas. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón hoy. Mire, si hay puertas abiertas que usted no entiende por qué está viviendo lo que está viviendo, y usted dice: pero si yo hago esto, hago lo otro, y no entiendo, son puertas que están abiertas. Pero hoy usted dígales: Dios, cierra las puertas tras de mí. Señor, envía ángeles. ¿Sabe qué? Pida ayuda angelical hoy, porque los brujos mandan hechicería, mandan brujería. Ahí andan los gatos, las lechuzas ahí volando por todos lados, ahí los brujos queriendo hacer eso. Pero nada, dice que no hay brujería que valga contra el pueblo de Dios. Allá andan los espíritus inmundos molestando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque tiene puertas abiertas. Pero hoy, usted que ha entendido esto, pídale ayuda angelical a Dios. Dile: Señor, envía ángeles. Cuando usted se sienta solo, triste, atormentado, pídale a Dios ayuda angelical, porque dice la Biblia que cuando el Señor se sentía mal, angustiado hasta la muerte, un ángel venía y lo fortalecía de parte de Dios. Después de ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches, el Señor fue sustentado por ángeles. Entonces, si el Señor, estando aquí, necesitó ayuda angelical, porque Él tomó el cuerpo también de nosotros, quiere decir que nosotros también tenemos necesidad de una administración angelical. No estamos adorando ángeles. Que Dios reprenda al diablo.
sino que hoy necesitamos que envíes ángeles, Señor. Daniel clamando en Babilonia, Dios le envió al ángel Gabriel, y entonces se le opuso un príncipe de Persia, una potestad, y Dios tuvo que enviar a un arcángel para ayudarlo. Ahorita todos vamos a orar, por favor, pidámosle a Dios que nos ayude. Este es un tiempo muy importante. Todos vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude. Esto es clave. Padre, aquí estamos nosotros, hoy tu pueblo reunido, pidiéndote que nos ayudes a cerrar las puertas tras nosotros, Señor. Esas puertas que nosotros no podemos cerrar, puertas ancestrales, puertas generacionales, Señor, porque no sabemos qué pecado cometieron nuestros ancestros, bisabuelos, abuelos o padres, pero tú sí sabes qué hicieron ellos. Ten misericordia por nuestros ancestros, Señor. Perdona su pecado y cierra toda puerta, Padre. Por favor, Señor, cierra las puertas que puedan estar abiertas, Padre. Cierra la puerta a los acreedores para que podamos ver milagros, Señor. Cierra la puerta a los estorbos emocionales, sentimentales o cualquier estorbo de los afanes de esta vida que el enemigo quiere mandar para impedir que nosotros oremos. Cierra la puerta a la desobediencia, Señor. Que nosotros creamos a tu palabra, Señor. Que no nos importa lo que piense el mundo. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios soberano, un Dios poderoso. Cierra las puertas, Señor, en el nombre de Jesús, papito lindo. Padre, ayúdanos a dejar de hacer el mal, por favor. Ya no queremos pecar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir. Padre, todo el pecado que hemos cometido en el pasado, cierra la puerta, Señor, cierra la puerta y derrama sobre nosotros el aceite de tu Espíritu, el aceite de santidad, el aceite Kadosh, Señor, para que podamos dejar de hacer el mal y podamos hacer el bien, papito lindo. Hacer el bien es hacer tu voluntad y vivir como para ti, Señor. Padre, rocía tu sangre preciosa en el dintel y en los postes de las puertas de nuestra casa, de las puertas de aquí de tu congregación, Señor. Yo vengo rociando tu sangre preciosa en el dintel y en los postes, Padre, de las puertas y de las ventanas, Señor, de aquí de la congregación, para que los destructores, las potestades, las hechicerías, las brujerías queden anuladas, queden destruidas en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo que ha querido ir a atacar los hogares y las casas aquí representadas, hoy hemos rociado la sangre de Cristo y hoy ellos van a ver la sangre de Cristo y ya no te van a molestar más en el nombre de Jesús. Padre, pero también te pedimos ayuda angelical. Ayuda angelical te pedimos hoy, Señor. Envía ángeles a ministrarnos. Envía ángeles a pelear la batalla juntamente con nosotros. Padre, derriba los principados, los gobernadores, las potestades, las huestes espirituales de maldad, Señor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ayuda, envía ángeles, por favor, a favor nuestro. Envía ángeles a favor de tu iglesia. Pelea por tu iglesia, Señor. Tu palabra dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Ayúdala, ayúdala, por favor. Mira, los enemigos se han levantado, han sitiado la congregación. Envía ángeles y destruye toda oposición espiritual, Señor. Asimismo, envíale ángeles a mis hermanos y hermanas que las ayuden en los momentos de necesidad, que los ayuden en los momentos de angustia, que los ayuden en la adversidad, en la prueba, en la lucha, que cuando ellos ya no sientan que puedan salir, envía ángeles, por favor, papito lindo, a librarlos de todo mal. Envía ángeles como le enviaste a Jacob, Señor, y cámbianos, transfórmanos para que sea cerrada toda puerta y canama pratos toda. Ayúdanos, por favor, papito lindo. Señor, si hay pecado en nuestra casa, como lo hizo Acán,
que entró el pecado a su casa. Hoy te pedimos perdón. Hoy te pido perdón por el pecado de esta casa. Te pido perdón por el pecado de mi casa y por el pecado del pueblo tuyo. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Por favor, papito lindo. Y que no venga destrucción alguna, sino que venga tu misericordia, tu bondad, tu amor, tu piedad, Señor, que es la que necesitamos. Envía eso sobre nosotros, papito, en el nombre de Jesús. Cántale al Señor. Haz de este canto tu oración. Y que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Jehová alce su rostro, su presencia a favor tuyo y te dé paz. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para protegernos, guardarnos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque no nos has soltado de tu mano, Padre Santo. Te pedimos que nos guardes, nos protejas en el camino a nuestros hogares y que esta palabra quede resguardada en nuestros corazones y ser esa tierra fértil, Señor, para dar ese fruto agradable y formidable hacia ti, Padre glorioso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que guardes a los hermanos que no pudieron venir, Señor, y al que nos escucha a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les recordamos, hermanos, que el día lunes tenemos nuestro discipulado a las 7:30. El día martes es el programa de Conversando la Palabra de Dios a las 10:30 de la mañana y el miércoles el servicio es a las 7 de la tarde. Amén.